Si eres de los que siempre piensa que hay gato encerrado cuando hay promociones para volar en Viva Air y que sus bajos costos no son en realidad lo que prometen, acá en este video te voy a mostrar cómo cotizar los vuelos muy pero muy económicos con esta aerolínea de bajo costo llamada Viva Air. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas saber cómo puedes cotizar los vuelos más baratos por esta aerolínea de bajo costo. Así que vamos a ir a nuestro computador y vamos a abrir la página que se llama vivaair.com. Recuerda que Viva Air es la misma aerolínea que anteriormente se llamaba Viva Colombia. Es exactamente la misma, solamente le cambiaron la imagen de razón social, pero es exactamente la misma. ¿Cómo cotizarlos? Es muy pero muy sencillo. Si tú entras a la página, en la gran mayoría te va a decir cómo las promociones de los vuelos que van a tener entre algunas fechas, ¿sí? En este momento hay vuelos a 69.900 pesos por Viva Air. ¿Cómo cotizarlos para que te salgan muy pero muy baratos? Simplemente tienes que utilizar tu ciudad de origen. Vamos a decir que vamos a estar en Bogotá y digamos que vamos a ir hacia la ciudad de Santa Marta y vamos a encontrar acá las fechas con algunos descuentos o no descuentos. Entonces vamos a estar viendo que los precios más baratos van desde 139.000 pesos hasta 179.000 pesos desde Bogotá a la ciudad de Santa Marta. Entonces, si estamos viendo, los colores son los que tienen las fechas más económicas y los colores azules son los que tienen las fechas un poco más costosas. Lo único que tenemos que hacer es simplemente, si quieres saber el precio que es más económico, vas a darle en esta partecita y simplemente le voy a dar vuelo de solo día. Recuerda que en esta parte te van a decir vuelo de ida, vuelo de regreso, que sería esta opción, y esta viene por default, y esta que sería el solo vuelo de ida. Vamos a cotizar solamente el vuelo de ida para que sepan cómo tener el mejor precio para este tipo de viajes. Entonces acá podemos ver, están los precios a 139.000 pesos. Mira, acá ya subieron a 185.000 y vamos a utilizar el precio de 139.000 pesos. Y acá hay algo muy pero muy importante que ustedes tienen que saber, y es que ellos por default te van a dar la tarifa medium. ¿Cuál es la tarifa medium? La que va a tener todas estas cosas. Entonces tienen la mochila de cabina, tienen una maleta de 20 kilogramos en bodega del avión, la selección del asiento, puedes asignar el asiento, cambiar de vuelo sin ninguna penalidad y hacer un check-in digital, ¿sí? Y esto le sumarías 80.000 pesos, que pues en realidad para nadie es un secreto que es muy pero muy costoso. Para tomar la tarifa base, que es la tarifa más económica, simplemente vas a darle acá donde dice tarifa base y no le van a agregar ningún costo. Acá vamos a ver, mira, son 139.000 pesos como lo teníamos, y servicios adicionales serían 80.000 pesos. Y lo que vemos acá es tarifa medium, que sería esta. Entonces simplemente vamos a darles acá en lo quiero y ya vemos que nuestra tarifa se disminuyó los 80.000 pesos que nos estaban cobrando de más. Así van a poder comprar el vuelo muchísimo más económico. Te recuerdo que esta tarifa solamente tiene una mochila, solo una mochila. Vamos a darle en continuar. Y acá lo que van a tener es algo muy pero muy interesante, y es que ellos te van a cobrar, te van a dar todas las opciones como si estuvieran encendidas, y por cada opción te van a cobrar algo extra. Entonces, si vamos a ver acá en esta parte donde está el tiquete solamente vale 139.000 pesos y dice que por servicios adicionales 196.000 pesos. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Imagínate tú solamente pagar 196.000 pesos por esto. ¿Qué es lo que cuesta 196.000 pesos más? Una fila express y embarque, una maleta de 20 kilogramos, una maleta de 12 kilogramos, hacer el check-in por ellos y asistencia de viaje para adultos. Esto no lo necesitas. Si necesitas alguna de estas cosas, lo puedes hacer.
Sí, pero pues la verdad no te recomiendo. Simplemente lo que vas a hacer es apagar. Mira, fila express de embarque prioritario, vamos a apagarlo. Maleta de 20 kilogramos, si no necesitas la maleta de 20 kilogramos, que es la maleta que va en bodega, simplemente lo vamos a apagar. La maleta de 12 kilogramos, si la necesitas, recuerda que esta maleta de 12 kilogramos va dentro del avión y tiene que caber en los maleteros del avión. Simplemente vas a poder tenerla o no. Si la necesitan, la pueden dejar. Si no la necesitan, no la dejen. Y mira, la maleta de 12 kilogramos vale 50.000 pesos, que pues en realidad es muy costoso simplemente por una maleta. Hay otras aerolíneas que te va a salir muchísimo más barato si la compras con ellos con la maleta. Y acá dice hacemos check-in por ti, eso no es nada. Y si te van a cobrar 26.000 pesos por esto, simplemente lo vas a pagar. A eso se le llama estrategia. Esta parte de asistencia de viaje para adultos, esto sí es obligatorio porque esto es un seguro y sí o sí lo vas a tener que comprar. Y lo único que vas a tener que hacer es colocar tus datos personales, ir a la pantalla de pago, pagar por PSE, por tarjeta de crédito, por Nequi. Bueno, hay muchas opciones y simplemente vas a comprar el tiquete de ida. Entonces espero les haya gustado este tipo de videos. Recuerda que si te están gustando este tipo de videos puedes regalarme un muy buen like. Me ayudarías muchísimo para que esta información le llegue a más personas. Y si te está gustando este tipo de videos, considera suscribirte, ya que te van a llegar más videos sobre cómo realizar este tipo de viajes y cómo hacer tus vuelos muchísimo más económicos. Y recuerda que tenemos una temporada de viaje hacia Cancún, el cual Viva Air también tiene viajes hacia México, y acá te los voy a dejar para que los puedas ver, así que hazle clic.